sino amar. Uno no puede saber lo que hay en el corazón. Mt. 7, 1 a 5. Pero cuando confrontamos este texto con el de 1 Co. 2, 15, tenemos un problema. Allí dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre o la mujer de Dios que es espiritual tiene capacidad de juzgar, pero esa persona, por otro lado, no puede ser juzgada, porque justamente es espiritual. Esto puede darse a confusión y a un malentendido, dejando ver una cierta hilacha de orgullo. ¿Quién se cree este que es? Pero justamente, él o la espiritual, no va a tener esa cuota de orgullo molesto, chocante, antitestimonial. O sea, la vida del hombre o la mujer espiritual es un paquete completo que afecta a la persona. Acuérdate de esto, lo primero que es afectado por la comunión con Dios, paso primordial para ser espiritual, es el carácter. El que no tiene el carácter formado, es porque no tiene vida de comunión con Dios. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de perfección, sino de tratamiento con resultados frutos. Pero el espiritual, por causa de su comunión puede juzgar. Y para juzgar, lo primero que tiene que tener es discernimiento en el espíritu para separar lo bueno de lo malo. Sabe discernir. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Al mismo tiempo, no es juzgado por nadie, porque el carnal o el natural no ven o no entienden esta dimensión, y aunque juzguen, lo hacen superficialmente y mal, y ese juicio no es válido. 2. La palabra creativa y el Espíritu de Dios. Habiendo dicho esto, pasemos al famoso pasaje de GN 1, 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, hasta que Dios da la palabra y comienza la recreación de los cielos y la tierra. La palabra da forma, la palabra da vida, la palabra pone orden, la palabra discierne, marca diferencias, crea cosas de la nada, etc. El Espíritu Santo solo no hace nada. Tiene que estar allí para canalizarse a través de la palabra creativa u ordenadora. Entonces, la palabra de Dios transporta el Espíritu de Dios. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios surge del contexto del Espíritu de Dios. Déjamelo poner de esta manera. No hay palabra de Dios si el Espíritu de Dios no está detrás y delante de ella. Particularmente, pensemos en la creación del ser humano. Dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. GN 1, 28. Y luego en GN 2, 7 dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, la palabra junto con el aliento, y la palabra por aliento es la misma que por espíritu. Ambos están juntos. En la recreación del ser humano, cuando Jesús resucita, dice después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. JN 20, 22. Para cualquier acto creativo, la palabra de Dios va unida al Espíritu de Dios. Y esta combinación crea algo, o forma algo, que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si leemos Ap. 1, 8, Dios se define de la siguiente manera: yo soy el Alfa y la Omega. Alfa y Omega son las letras inicial y final del alfabeto griego. Es como decir, yo soy la A y la Z, si el idioma original de escritura hubiese sido el castellano. O sea, en Dios se define todo el abecedario. Al poner el principio y el final, involucra todo. Toda letra y combinación de letras están definidas en Dios. Todo sentido de palabras está definido en Dios. Él es la definición de todo. Nada tiene sentido aparte de Dios. Y si no conocemos a Dios, no podemos entender el espíritu detrás de las palabras, es decir, no entendemos el lenguaje de Dios, aunque se hable en el idioma que conocemos. Si no conocemos a Dios, el sentido que le damos a las palabras va a ser otro, y no el que realmente Dios define. Cuando lo sacamos a Dios de en medio, estamos diciendo que no queremos que Dios sea la A y la Z. Entonces redefinimos las palabras. Ya no es Dios que las define, sino nosotros. Un acto de idolatría. Cambia el lenguaje, no porque deje de ser el castellano o el inglés o el alemán, sino porque el espíritu detrás de las palabras ya no es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en EF 3, 15, dice que en Jesucristo toma nombre toda familia de la tierra. Todas las familias de la tierra quedan definidas en Jesucristo. Si cambio a Jesucristo, que es la palabra de Dios, y pongo otra cosa, consigo una redefinición o, peor, una indefinición de la familia. La familia que no se funda sobre la palabra de Dios, tiene un problema de definición. Está definida por un espíritu que no es el Espíritu Santo.
El Salmo dice, si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. 127. 1. Selah, está edificando con fundamentos y materiales falsos, truchos. Hay un falso espíritu, y todo se puede derrumbar, o al menos, no va a canalizar la bendición que Dios quiere darle. Jesús, la palabra de Dios, es la definición de todo. Jesús dijo yo soy la verdad. JN 14. 6. Jesús es la verdad y la definición verdadera de todas las cosas. Cualquier otra palabra que venga con otro espíritu es. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Falsa. Ahora, escúchame bien, la palabra siempre transporta un aliento. Es imposible hablar sin emitir aliento, y el aliento es el espíritu. Jesús dice, y aquí voy al texto que leímos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 63. Pensemos en esto, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu, y antes dijo que el espíritu es el que da vida. Las palabras de Jesús canalizan el Espíritu Santo y producen vida. ¿Por qué? Porque, dice Jesús en otro lugar, Él no habla de su propia cuenta, sino lo que oye hablar al Padre, es lo que dice. Las palabras que vienen de Dios, las que encuentran definición en Dios, como Alfa y Omega que es, transportan el Espíritu de Dios y dan vida. La palabra que surge del corazón de Dios vivifica, da vida, crea vida, y así podemos decir, que crea realidades pro vida, por ejemplo, fortalece, edifica, sana, liberta, reconcilia, desarrolla, acerca a Dios, salva, santifica, glorifica, purifica, consagra, etc. 3. El lenguaje, cosmovisión y cultura. Los lingüistas han estudiado mucho el lenguaje, y han llegado